Así que vamos a hablar sobre 5 claves para poder desarrollar la comunicación asertiva. Qué importante que es este tema, porque a diario nos estamos comunicando, o mejor dicho, estamos hablando pero no comunicando. Solange, es así. Así es. Muchas veces pensamos que porque hablamos ya nos estamos comunicando en casa. Sin embargo, es frecuente escuchar frases como, es que por un oído te sale, por un oído te entra, por otro te sale. O tú nunca me escuchas, ¿sí? O es que nunca dices nada. Son frases comunes. Siempre. Los nunca, los siempre son frases comunes que estamos escuchando todo el tiempo en casa. Si es con respecto a los jóvenes, ahí está. Es que no se te puede decir nada. Si es con tu pareja, comienzas, pero es que tú no dices nada, es que quiero escucharte y no dices nada. ¿Sí? O si no, solamente hablando. Entonces, hablamos mucho acerca de temas de comunicación en casa, pero el problema está en que no sabemos comunicarnos. Entiendo. Nosotros necesitamos aprender a identificar cuál es el estilo de comunicación que estamos manejando, Carla, para que en función de eso podamos hacer los correctivos necesarios. Hay un estilo de comunicación que es el pasivo. Okay. ¿Sí? Y tú a veces piensas que es fantástico porque no dices nada, te quedas callado, pero el problema está en que no dices lo que piensas. Correcto. Dejo pasar las cosas. Dejas pasar, no estás de acuerdo, prefieres quedarte callado, callada antes de manifestar. Sí, perdón, Slash. Y eso se puede confundir, esa comunicación pasiva. Tú puedes decir, no, es que yo soy tolerante o tengo mucha paciencia. Sí, sabes que cuando doy el taller de comunicación, de asertividad, las personas me dicen, no, pero a ver, ayúdame a diferenciarlo. ¿Por qué? Porque yo pienso que es súper bueno, porque como me quedo callado, como no digo nada, y es todo lo contrario, no porque cuando tú no dices, exactamente, cuando tú no dices lo que estás pensando, porque si estás de acuerdo con otra persona y te quedas callado y aceptas, no pasa nada. El tema es cuando para ti lo que la otra persona está manifestando no es correcto. No te parece, no va contigo, piensas que es injusto lo que se está diciendo, que no tiene la razón y no lo manifiestas. ¿Por qué? Porque te quedas callado, pero por dentro estás con esa sensación de, claro, es que siempre haces lo mismo, es que tú nunca me escuchas, entonces tienes toda una conversación interna, todo un diálogo interno que lo que hace es que daña tu corazón. Si daña tu corazón, va fomentando la amargura en ti. Y luego cuando te toca comunicarte, ya estás amargo, ya estás amarga. Y ahí es cuando justamente hablas, pero ya explotaste. Ya explotaste, o realmente no explotaste nunca, porque tienes una comunicación pasiva, pero lo que haces es que actitudes demuestran fastidio. Tenemos el otro extremo, una comunicación agresiva. Y cuando hablamos de agresividad, no necesariamente se manifiesta que tengas que gritar o alzar el tono de voz. Ya. La comunicación agresiva es aquella en la que tú no escuchas al otro, no te interesa el punto de vista del otro. El otro habla y puede hablar como que llueve, pero al final tú sabes que lo que vas a hacer y lo que vas a decir es lo que tú estás pensando, se acabó. Okay. ¿Sí? Entonces ese estilo de comunicación es agresivo. Tus hijos pueden estarte diciendo algo, pero mamá esto y el otro, y tú nada escuchas. O sea, esa comunicación. Totalmente, o sea, haces como que escuchas, pero realmente en tu interior tú ya tienes decidido lo que va a pasar. Entonces, ese es un tipo de comunicación agresivo. También se manifiesta con un tono de voz alto en algunas ocasiones, no necesariamente. No se trata solamente del tono de voz, se trata de la actitud del corazón. Wow. Entonces, tenemos que darnos cuenta. ¿Qué te pasividad, está motivando? Agresividad. Exacto. Sí, entonces, probablemente esa forma de comunicarte agresiva, cuando dijiste esto del corazón es importante, es probablemente también lo que estás guardando dentro, resentimientos, sino que la forma de expresarlo es así, agresivo. La persona agresiva normal, para su comunicación agresiva normalmente es aquella que es una persona controladora, ¿sí? Que piensa que todo el tiempo tiene la razón y que las cosas son solamente como esa persona lo ve. Okay. Eso es súper riesgoso, Carla, sí. Sobre todo cuando estamos hablando con nuestros hijos y uno manifiesta o tiene un estilo de crianza agresivo, que se manifiesta también en una comunicación agresiva. ¿Por qué? Porque tú dices, no, aquí se hace lo que yo digo. Mientras yo sea tu mamá, mientras vivas en esta casa, es lo que yo digo. Ok, perfecto. Los chicos están haciendo lo que tú dices, pero estás creando rebeldía. Cuando tu hijo crece, se vuelve un adolescente, tú dices, es que no entiendo qué pasó. Sí, todo el tiempo hacía lo que yo le decía y ahora es un adolescente rebelde que no lo puedo con él. Lo que pasa es que no te comunicaste, simplemente pusiste órdenes, estableciste órdenes, ¿sí? Pero no conectaron con el corazón. La comunicación busca conectar con el corazón del otro. La comunicación busca dejar una huella en el otro, es impactar la vida del otro. No solamente hablar y que la gente haga lo que tú dices y te obedezca.
es que realmente podamos entender lo que tú estás pensando, lo que yo estoy pensando y lleguemos a un acuerdo. Si me estoy yendo hacia la pasividad o sea, hacia la agresividad, es el tiempo de venir hacia el equilibrio y decir, tengo que irme a la asertividad. Okay. ¿Qué es la asertividad? Es aprender a decir lo que pienso, lo que siento, sin herirte, pero considerando tus emociones. El día de hoy puedes tomar la decisión de cambiar, de emplear un lenguaje más armonioso dentro de tu hogar. Así que entramos a lo que son las 5 claves para poder desarrollar una comunicación asertiva. ¿De qué manera, Solange? Así es, bueno, la primera, tenemos que aprender a dejar nuestros juicios previos. Cuando viene tu pareja y te dice, quiero hablar contigo, cuando vienen tus hijos y te están hablando, normalmente uno ya tiene una conversación interna. Carla, tú en este momento estás conversando conmigo y tú tienes una conversación interna, ¿sí? Tú estás pensando acerca de lo que yo estoy diciendo, si te parece, si no te parece, cómo lo digo, tienes una conversación interna. Cuando nosotros queremos comunicarnos asertivamente, tenemos que aprender a pausar esa conversación interna. ¿Sí? Esa conversación interna y esos juicios que tenemos preestablecidos. Mi hijo es un rebelde, mi hijo es un malcriado, ¿sí? Nunca me hace caso, siempre. Entonces, yo comienzo con esa etiqueta en la cabeza, lo tengo etiquetado, entonces voy a desviar mi comunicación, voy a dirigirla hacia ese lado, ¿sí? A mi esposo, mi esposa, no, es que siempre piensa lo mismo, nunca le importa lo que yo digo, ¿no? Entonces ya parto con un prejuicio y eso me va a hacer ruido en mi comunicación. Lo segundo es la escucha. Tengo que disponerme a escuchar. La escucha es la parte más importante, la más importante. Y no, entonces, y es así, también como no es lo mismo hablar que comunicar. Acá también escuchar no es lo mismo oír. O sea, no es lo mismo oír. Oír es biológico. Todos oímos, ¿sí? Sonidos diferentes, oímos. Pero otra cosa es escuchar. Yo escucho cuando estoy viendo el punto de vista del otro. Aprendamos a escuchar. Dios nos ha dado 2 oídos y una boca. Pues debe ser para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Y hablemos. Entonces dice, oye, prontos para oír, tardos para hablar. La tercera clave es preguntar y nunca asumir. Los errores más graves en las relaciones humanas se da porque asumimos. Es que claro, si tú llegaste tarde y teníamos una cita, me invento, para ir al cine, la pareja, entonces es que a ti no te importa. Entonces, asumí que no le importa, asumo que no soy una prioridad en su vida, asumo que no soy parte de su agenda, que le importa más el trabajo y no pregunté y resulta que se le ponchó la llanta. Claro, o sea, eso de suponer nos hace tanto daño en las relaciones cuando alguien no te contesta y eso pasa, no siempre, si no me respondió enseguida es porque no le interesa entonces. O porque no me invito a salir, es que, no sé, o sea, millón películas. Tendríamos que escribir algunos guiones para Hollywood, realmente con todo lo que uno empieza a crearse en la mente, porque simplemente está suponiendo, y ojo que eso viene de tu corazón, no de la otra persona, finalmente, lo que está suponiendo. Así es. Así que lo más importante es que tú preguntes y que aprendamos a relacionarnos con los demás a través de la pregunta. Okay. Incluso cuando vengan pensamientos negativos a tu mente, puedas transformarlo en una pregunta. Exacto. Sí, o sea, ¿por qué llegaste tarde? Si seguimos el mismo ejemplo, se te dañó el carro, no sé, y darle la oportunidad a la otra persona que responda. ¿Sí? Eso nos va a evitar muchísimos problemas. Y nos venimos con la cuarta clave, Carla, el ser empáticos. Okay. Cuando la persona me está diciendo algo, yo pregunto, la persona me responde, así evito esa suposición, la persona me responde, entonces tengo que ser empático con lo que me está diciendo y también tengo que creer lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque si yo no he dejado mi conversación interna, que era la primera clave, ¿sí? Hago la pregunta para eliminar las suposiciones y la persona me responde, me dice, ¿lo que tú me estás diciendo es esto? No era eso, lo estás malinterpretando. No, es que tú me dijiste eso. ¿Sí? Es que tú dijiste lo de acá, entonces, ¿para qué preguntas? Y por último, expresar lo que tú realmente piensas sin exageraciones, sin generalizaciones. Sin victimizarte, siendo muy específico y muy claro. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de un punto y generalizamos para todo. Es que tú nunca, es que tú... ¿sí? O somos muy históricos a la hora de traer la conversación. Somos expertos. Entonces, y dicen que las mujeres nos acordamos, pues absolutamente de todo y ahí sacamos todo el baúl del recuerdo. Así es. Entonces tenemos que evitar generalizar. O sea, cuando ya des tu punto de vista, evita generalizar, evita emitir juicios de valor contra el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la crítica
cierra el corazón de la otra persona. Perdí la conexión. A veces pensamos con nuestros que corregir es primero y conectar es primero. Porque cuando yo conecto con su corazón, tengo la posibilidad de corregir. ¿Sí? Si yo quiero corregir sin conectar, no voy a poder conseguirlo. Hemos revisado ya estas 5 claves para poder desarrollar una comunicación asertiva. ¿Qué sucede, o de acuerdo a tu experiencia, Solange, en todos los procesos que ustedes realizan, cuando una persona, porque estamos hablando de una familia mínimo 3, esposo y el hijo, si es hijo único, ¿qué pasa si solamente de los 3, solo uno empieza a aplicar la comunicación asertiva y los demás no? O sea, podemos tener la confianza de que al menos si yo empiezo, esto va a provocar que los demás continúen, o me voy a encontrar con otro problema allí que quizás tenga que aplicar otro tipo de habilidades para poder soportar esa situación. Bueno, recordemos siempre que las emociones, ¿sí?, son contagiosas. Entonces, si yo comienzo a generar una comunicación asertiva hacia los demás, entonces mi emoción va a ser diferente. ¿Sí? Entonces ya voy a evitar estar malhumorado, voy a evitar, sino que voy a tratar de entender el punto de vista de los demás, voy a tratar de relacionarme, de conectar con los otros. Entonces comienzo a ser esa persona que rompe un círculo vicioso para generar un círculo virtuoso dentro del hogar. Alguien tiene que empezar. Cuando tu pareja se dé cuenta que aplicas la asertividad, que haces preguntas, que no saltas de primero, que no comienzas a alzar la voz de una, que te interesa entender el punto de vista y que haces preguntas, ¿sí?, para llegar realmente al fondo del mensaje, a entender qué es lo que la otra persona quiere decir. Cuando el otro vea eso, comenzamos a romper el círculo vicioso y a generar un círculo virtuoso en casa. De acuerdo. Ahora, entender, Solange, que hay que también tener paciencia en el sentido de no tirar la toalla a la primera. Claro, hoy día decidí tener una comunicación asertiva, igual hubo pelea, igual hubo discusión, seguir. O sea, ese cambio que tú mencionas respecto a que las emociones se van a ir contagiando y se va a crear ese círculo virtuoso, va a darse, pero no de la noche a la mañana. Incluso para nosotros, o sea, para nosotros mismos tenemos que generar el hábito de ser asertivos. Muchísimas gracias, Solange Brut, directora de Enfoque a la Familia Ecuador, por habernos acompañado en Vino para Inspirar. Segura estoy que mucha gente se habrá inspirado con lo que nos has enseñado, y por favor a poner en práctica en esta semana que recién empieza estas claves para poder desarrollar una comunicación asertiva en todo nuestro entorno. Gracias, Solange. Carla, un gusto estar aquí.